Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a hacer ferrocarriles rellenos de crema pastelera, unas fáciles y ricas facturas de manteca, hojaldre sin muchas vueltas como nos gusta. Es la tercera receta de la serie facturas. Acá arriba les dejo las otras dos, moñitos de manteca y medialunas de grasa. Comencemos. Para la crema pastelera vamos a necesitar 200 mililitros de leche, un huevo, 40 gramos de azúcar, 15 gramos de harina común, 5 gramos de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla. Para la masa, 250 gramos de harina 4 ceros, 100 mililitros de agua, un huevo, 5 gramos de sal, 20 gramos de azúcar y 15 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca. Para el empaste, 125 gramos de manteca y 50 gramos de harina 4 ceros. Empezamos con la crema pastelera. En una ollita volcamos el huevo, el azúcar, la harina, la maicena, la esencia y un chorrito de la leche. Mezclamos muy bien hasta que quede homogéneo y terminamos agregándole el resto de la leche. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover esperamos que hierva. Van a ver cómo se va a ir espesando y una vez que hirvió dejamos un minutito más y apagamos el fuego. Volcamos la crema directamente en la manga pastelera que vamos a utilizar para rellenar con un pico redondo, simplemente cortando la punta. Dejamos en la heladera para que se enfríe. Mientras tanto comenzamos a hacer la masa. En un bol volcamos la harina, hacemos un hueco, volcamos la sal por alrededor, en el medio la levadura, el huevo, el azúcar y el agua. Mezclamos con el tenedor diluyendo la levadura e integrando todo y terminamos de amasar en la mesa hasta que quede todo bien integrado y una masa lisa. Nos va a quedar bastante flexible, la vamos a poner en el bol y tapar. La dejamos descansar 20 minutos. Mientras esperamos, vamos haciendo el empaste. Con un tenedor vamos a mezclar la manteca y harina hasta formar como una pasta. Pasado el tiempo, estiramos la masa fina en forma rectangular, más o menos de 2 milímetros, y le untamos el empaste por toda la superficie. Ahora vamos a cerrar los bordes del rectángulo para contener la manteca y enrollamos. Volvemos a estirar. Y otra vez vamos a enrollar, esta vez del otro extremo. Y este rollito así lo vamos a llevar a la heladera, tapado o envuelto en film, por media hora. Ahora vamos a estirar la masa en un rectángulo de más o menos 24 por 30 centímetros. Que vamos a cortar en dos tiras de 12 centímetros de ancho. El grosor es más o menos de 6 a 8 milímetros. Pincelamos con agua a lo largo los dos costados de la tira y en el medio rellenamos con la crema pastelera. Pueden ser generosos, como en mi caso, que un poco más y la masa no tapa nada, pero igualmente les va a quedar. Quizás se pueden abrir un poquito, pero eso es normal en los ferrocarriles. Simplemente tapamos la crema primero con una parte de la masa y luego encimamos la otra. Cortamos piezas de 5 centímetros de ancho y llevamos a una placa que en este caso tiene tapete de silicona, pero puede estar simplemente enmantecada. Tapamos y dejamos más o menos media hora mientras se precalienta el horno y vamos a dejarlas cerquita del calorcito para que las ayude a elevarse. Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Vamos a verlas doraditas. Mientras podemos ir haciendo el almíbar. En una ollita volcamos 40 mililitros de agua y 80 gramos de azúcar y llevamos a fuego directo hasta que hierva.
Una vez que hierve dejamos solo un minutito más y apagamos el fuego. Apenas sacamos las facturas del horno, pincelamos con el almíbar caliente. También pueden utilizar jalea de frutas, solamente la ponen un ratito en el microondas para que se vuelva más fluida. Y ahora a disfrutar de estas facturas, que les cuento que mi mamá hacía mucho cuando éramos chicos y esta era de mis preferidas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.